El Señor les bendiga. Hoy llegamos a la mesa del Señor como es nuestra costumbre. Después de cada serie temática, aquí solemos venir a darle gracias al Señor a través de la Santa Cena. Y allí está la mesa lista, servida, preparada, pero queremos meditar en algo que es vital para nuestra vida. Después de 6 semanas donde hemos estado primero meditando por 3 semanas, ¿se acuerdan cómo criar a nuestros hijos? Fue seguido de esta serie en la cual queríamos vernos como una familia y una misión hacia el mundo, ¿verdad? Hoy venimos a darle gracias al Señor, pero surge una pregunta que es vital para cada uno de nosotros. ¿Alguna vez has calificado tu vida? ¿Alguna vez has dicho, ¿cómo puedo calificar mi vida? La gran mayoría de los que están aquí somos cristianos. ¿Y qué significado tiene eso? ¿Es mi cristianismo relevante en medio del tiempo y del espacio en el cual me toca vivir? Es una pregunta realmente poderosa. Y es mi oración que tú y yo en este día podamos hacernos la pregunta también: ¿cómo calificas tu vida? Saludamos, por cierto, como siempre, a nuestros hermanos que ven este mismo mensaje y lo escuchan a través de internet en Piura Norte, pero también aquí en la sede de la Avenida San Luis, en San Borja, o la sede de la Avenida Los Cóndores, en La Molina. Necesitamos hoy abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 11. Y te ruego que abras tu Biblia allí, en Hechos 11, porque ahí va a estar el centro de nuestra meditación. Si tú miras tu Biblia en Hechos 11, vas a ver que tiene un título allí, puesto por los hombres, por supuesto, que dice La Iglesia de Antioquía. Fue la primera iglesia no judía de la historia. Esta iglesia tuvo una serie de notas peculiares que nos enseñan a nosotros muchísimas cosas para todos los tiempos. Lo principal es que la iglesia vio aquí en Antioquía el propósito de Dios en medio de una persecución. Como tú sabes, hemos estado meditando en este libro de los Hechos y hemos estado viendo cómo después de una luna de miel, podemos decir, entre el naciente cristianismo que gozaba de todo el apoyo de los judíos de Jerusalén, se desató una tremenda persecución y la gente salió disparada a todos lados tratando de salvar la vida. Pues bien, en esa diáspora, en esa dispersión, la Biblia le llama los esparcidos, ¿no? Los cristianos llegaron hasta Antioquía. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la iglesia, como decía, vio allí el propósito de Dios en medio de la persecución. Y vamos a estar meditando en la narración de lo que ocurrió cuando los cristianos llegaron a Antioquía. Porque allí podemos notar por lo menos 4 señales que marcan una trayectoria de vida. Y si tú estás alerta hoy, estoy seguro que puedes ir evaluando tu vida y decir, ¿cómo estoy yo en esto? Y te aseguro que al final, guiado por el Espíritu Santo, hoy mismo, tú antes de salir de aquí, puedes llegar a una conclusión de cómo calificar tu vida. ¿Amén? ¿Están aquí, hermanos? Señor les bendiga. Vamos entonces a entrar a trabajar la palabra de Dios en cada una de estas 4 señales que nos ayudan a marcar una trayectoria de vida. En primer lugar, podemos hablar de una vida convergente. ¿Qué estaba pasando con los cristianos que huían de Jerusalén?
Dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hablamos de vidas convergentes, tratando de identificar a este grupo anónimo de cristianos. Ya sabemos, iban huyendo, ¿verdad? Iban huyendo, buscando dónde establecerse. Habían dejado en Jerusalén sus casas, sus trabajos. Imagínate, andaban con sus familias como gitanos y buscaban dónde establecerse. Lo peculiar era que donde iban, estaban anunciando el Evangelio de Jesús. Pero piensa por un instante en su mentalidad. Ellos comunicaban el Evangelio solo a los judíos, porque creían que el Evangelio era para los judíos. Sin embargo, nos dice lo que acabamos de leer, que un grupo anónimo de gente de Chipre, ¿no? Estuvo meditando quizás si el Evangelio solamente era para los judíos. El hecho concreto nos dice que cuando llegaron a Antioquía comenzaron a hablar también a los no judíos. Ahí los identificas con el nombre de griegos o gentiles, es lo mismo. Tú y yo somos gentiles para los judíos, ¿verdad? Y comenzaron a hablar el Evangelio a estos no judíos, y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y es en verdad difícil poder internalizar la importancia de este suceso. Porque ese grupo anónimo de gente que compartía el Evangelio ya no a los judíos, sino a todo el mundo, estaba dando un salto muy grande en su comprensión de lo que era la expansión del Evangelio, para quiénes iba el Evangelio, cuál era la misión de vida, no solamente para los judíos, porque esto hacía del Evangelio algo incompleto. Ellos estaban ahora dándose cuenta que también los que no eran judíos podían recibir a Jesucristo. También los que no eran judíos podían tener una experiencia espiritual con el Espíritu Santo, como la tienes tú hoy día y yo la tengo, ¿verdad? No necesitamos ser judíos para conocer a Jesucristo. Y estos anónimos pioneros de la fe estaban dando un salto que estoy seguro ni ellos mismos se daban cuenta de la envergadura de ese salto en la comprensión de esta obra que el apóstol Pablo, años después, nos va a decir que fue una obra netamente de Jesucristo. Si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 2, vas a ver que Pablo dice, porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El apóstol está sintetizando teológicamente aquello que estos anónimos cristianos hicieron en su época en Antioquía, de predicar el Evangelio y de ganar gran cantidad de gentiles para la fe de Cristo. Y para nosotros suena a una narración, a una historia nada más. Pero si tú hubieras sido judío de nacimiento, si tú hubieras sido judío de raza y de formación, no te sería tan fácil. No te sería tan fácil entender que el Evangelio era para todo el mundo. No te sería fácil entender que había que predicar a toda persona, había que anunciarle el Evangelio a toda persona. Aún el apóstol Pedro, si tú tienes tu Biblia abierta ahí en Hechos 11, mira la página anterior, el capítulo 10. En el capítulo 10,
el mismo Pedro, que fue uno de los líderes visionarios del cristianismo, tuvo que aprender la lección. Es interesante, si tú lees Hechos capítulos 10, vas a leer, déjame relatártelo nomás a grandes chispazos. Pedro está allí en Hechos 10 meditando y de repente tiene una visión, ¿no? Una visión, él ve de repente que baja un lienzo y dentro del lienzo había animales que ellos consideraban inmundos, animales que no formaban parte de su cocina. Ellos no comían cerdo, no comían reptiles, no comían nada de eso, ¿no? Para ellos era contaminante. Entonces, y la voz del cielo le decía a Pedro, Pedro, mata y come, mata y come. Y él le decía, no, Señor, nunca he comido algo así. Yo no puedo comer eso es inmundo, eso me contamina. Y el Señor le dice desde el cielo, Pedro, tú no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, mata y come. Y 3 veces se repite la figura. Ahora, métete en los zapatos de Pedro y te vas a dar cuenta que tiene que vivir una conmoción el hombre. Él es judío de raza y está recibiendo algo que es absolutamente insólito. Y después de 3 veces que ese lienzo baja y sube, desaparece la visión. Simultáneamente, en una ciudad vecina, había un centurión romano, no tenía nada de judío, que había abrazado el judaísmo como religión y él estaba orando, estaba ayunando y de repente se le aparece un ángel y le dice, anda a Jope, a la ciudad vecina, anda y busca a un personaje que se llama Simón. Está en la casa de otro Simón. Allí anda, búscale, que venga y que te hable. Esta es la historia de Hechos 10. Y la Escritura nos muestra que este centurión manda un par de siervos y traen a Pedro a la casa del centurión. Yo imagino lo que significó para el centurión entrar en la casa de un gentil. Eso era pecado mortal para ellos. Era súper contaminante. Ellos no podían hacerlo. Y sin embargo él entra. Y ese día Pedro recibe la gran sorpresa. Comienza a hablar con el centurión y mientras él predicaba, dice, el Espíritu Santo cayó. Igual que en el Pentecostés, se derramó sobre los gentiles. Y él no podía creerlo. ¿Qué está pasando? Exactamente lo mismo que pasó con nosotros, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Ese día comprende algo importante, que para Dios no hay acepción de personas. Para Dios no existen engreídos. Para Dios lo mismo te da que seas judío que no seas judío. Y ese es el testimonio que Pedro da al día siguiente. Mira lo que la Escritura está diciendo, ¿no? Dice Hechos el capítulo 10, los versos 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Graba esto, hermano. Hay un libro escrito hace muchos años por un historiador inglés, aquí en el Perú. Este hombre escribió un libro que se llamó El Dios de Pachacútec. ¿Has escuchado eso? Y este historiador dice, Pachacútec conoció a Jesucristo. Pachacútec tuvo una visión de un Dios blanco. Y lo podemos dejar en lo anecdótico. Pero a mí me llama la atención esa anécdota o esa leyenda,
frente a lo que dice Pedro. En toda nación Dios se manifiesta allí donde hay espíritus sensibles, espíritus o corazones que intentan buscar una conexión con Dios. Y si tú hoy estás aquí en esa condición, te aseguro que Dios te está hablando. Y no porque de mi boca salgan palabras raras, sino porque el Espíritu Santo está aplicando este sencillo mensaje a la conciencia tuya. Y eso es absolutamente espiritual. Te animo a que en tu papel leas otra vez ese comentario que hace el apóstol Pedro. Lo repito, dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad? Y la obligación es una obligación de amor. Por eso hablamos de una vida convergente. ¿Qué significa una vida convergente? Una vida que busca sumar, una vida que busca unir, una vida que no se queda con la perla de gran precio en su corazón. ¿Sabe lo que sucede? Y los cristianos lo miramos con dolor, es que hay millones y millones de cristianos como tú y como yo que han recibido gratis la salvación, ¿verdad? ¿A alguno le ha costado algo ser salvo? ¿Verdad que ha sido gratis? Hemos recibido gratis la salvación, pero no tienen una vida convergente. Viven su cristianismo a solas o viven un cristianismo divergente. Se alejan de los amigos de antes porque dicen: me van a contaminar, ya no quiero andar en lo que andaba antes. Y toman una vida divergente y Dios no quiere que hagas eso. Dios dice: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. ¿Puedes decir amén? Hermano, ese es el desafío de tener una vida convergente. Por favor, grábalo. Y entonces tú vas a notar que en cualquier momento del día, mientras estás haciendo tu trabajo, mientras estás haciendo tu estudio, mientras estás paseando, mientras estás comprando, lo que sea, Dios te presenta oportunidades para que tú le hables a una persona. ¿Por qué? Porque tienes una vida convergente. Amén. Qué importante que es esto. Yo no sé si alguna vez has escuchado esto. A veces nosotros aún, estando atentos a la necesidad de la otra persona, lo miramos como lo conocemos o la conocemos. Decimos: no, ¿qué va a recibir el mensaje? Si este es un perdido, nunca va a escuchar el evangelio, y te callas la boca. Hermano, ten cuidado. Un viejo misionero aliancista dijo una vez: tira la red del evangelio, pero nunca desprecies lo que trae la red, porque Dios puede tener grandes planes para esa persona. Amén. Qué importante es afirmar en nuestras mentes este primer pensamiento: no desechar a nadie, no desechar a nadie. Míralo allí en la pantalla: no deseches a nadie. Si tú tienes una vida convergente, una vida que junta, no una vida que separa, tú vas a ser un hombre que suma, no que resta. Y tú vas a ser una persona útil para los planes de Dios creador. Qué importante que suele ser esto. La segunda señal es una vida estimulante. No solo una vida convergente, sino estimulante. Sigamos con la narración. Dice, el avivamiento de Antioquía se conoció en Jerusalén, porque la gente en Jerusalén comenzó a saber que en Antioquía estaban pasando cosas, que los no judíos se estaban convirtiendo. Entonces mandaron desde Jerusalén a Bernabé, un líder de la iglesia naciente en Jerusalén, a que viera qué estaba pasando. Lee conmigo los versos
23 y 24 del capítulo 11, siempre en Hechos, dice que Bernabé, cuando llegó, vio la gracia de Dios, dice, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Quién era Bernabé y qué hizo? Aquí nos dice que era un hombre bueno, nos dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Qué hizo Bernabé al llegar a Antioquía? Hizo 4 cosas. Primero, llegó. Después, vio. En tercer lugar, se regocijó. Y en cuarto lugar, exhortó a la gente. ¿Por qué? Porque él tenía ese carácter. Era un hombre que había aprendido a sumar. Era un hombre que había aprendido a interesarse por las necesidades ajenas. Sí. Y después vamos a ver algunos detalles del carácter de este Bernabé. Pero la Escritura nos dice que Bernabé era un hombre capaz de jugarse por la gente. Hoy en día, hermanos, tenemos que reconocer, hoy en día, en nuestras relaciones diarias, no solemos jugarnos por la gente. Hoy en día nuestro programa de vida está centrado en nosotros y pocas veces nos arriesgamos por una persona. Que alguien quiere contratar a una persona y tú no eres capaz de decir, yo pongo las manos en el fuego por esa persona. Nadie pone las manos en el fuego por una persona. Mira cómo actúan los políticos de nuestro país y te darás cuenta cómo cuando las cosas se ponen difíciles, todo el mundo saca el cuerpo. ¿Verdad que sí? Porque nadie quiere comprometerse. Bernabé era un hombre de compromiso, un hombre que sabía jugarse por la gente. Y es interesante, si tú vas hasta el capítulo 15 del libro de los Hechos, encuentras que Bernabé junto con el apóstol Pablo eran los misioneros primeros que tuvo la iglesia. Y hicieron su primer viaje misionero, no tenemos tiempo para dar detalles, y llevaron a un sobrino de Bernabé. Él se llamaba Juan Marcos. Pero en ese periplo misionero que hicieron Pablo y Bernabé, este muchachito Juan Marcos se desanimó, abandonó la misión y se regresó a casita. No sabemos qué pasó, si fue inmadurez, si fue aburrimiento, no sabemos qué motivación llevó a Juan Marcos a abandonar la misión, pero la abandonó. Entonces cuando iban a hacer el segundo viaje misionero, mira lo que dice Hechos 15, versos 38 y 39. Bernabé quiere llevar al sobrino y Pablo dice, no, ese tipo no sirve. Lee conmigo los versos 38 y 39. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo tomando a Silas se fue para otro lado. Podríamos decir en términos coloquiales, peruanos diríamos, hubo una bronca, un lío entre los dos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de un muchachito irresponsable. Un muchachito que era sobrino de uno de ellos y que había abandonado la tarea. Y Pablo le había puesto el aspa de anulación. ¿Y cuántas veces tenemos comportamientos así? ¿Cuántas veces en tu vida de trabajo, en tu vida social, en tu vida familiar, actúas así? Alguien te hace algo malo y lo tachas, pero lo tachas para siempre. No, ese no sirve, esa no sirve. ¿Verdad que sí? Y Pablo hizo eso. Dijo, no, con ese yo no voy a ningún lado. Él desechó a Marcos. Y es notable, ¿sabes? Pasaron como 30 años. Y cuando Pablo escribe su última carta, antes de morir, mira lo que dice en 2 Timoteo 4:11. Él dice, solo Lucas está conmigo.
está escribiéndole a Timoteo y le dice que ya no tenía más compañeros, solamente Lucas la acompañaba. Él estaba preso y nunca iba a salir ya libre porque de allí lo ajusticiaron. Pero le dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. 30 años después, el gran Pablo reconoce que se equivocó. Reconoce que ese Juan Marcos, que era un muchacho irresponsable, había cambiado. Ahora le era útil para el ministerio. Y él, sabiendo que estaba a punto de morir, decía, tráelo a Marcos. Ese sí que es útil para el ministerio. Y cuando uno tiene una vida estimulante, es capaz de cambios. Cuando uno tiene una vida estimulante, puede entender que esta vida estimulante no se considera a sí mismo como fuente de toda sabiduría. Aquel que tiene una vida estimulante, escúchame bien, sabe que es canal y no fuente. Recibe de Dios para dar. Recibe de Dios para dar. Es canal, no es fuente. La fuente es Dios. Y esto tiene una aplicación básica porque el que tiene una vida estimulante no se considera fuente sino canal, transmite lo que recibe. Así es una vida estimulante. Y podemos decir que así como la vida convergente me impide desechar a nadie, en la vida estimulante me impide congelar a las personas. Puede ser que tú tengas una relación de amistad rota porque alguien te falló, porque fue irresponsable o fue desleal contigo. Y tú dices, no, con ese tipo no voy ni a la esquina, ¿verdad? Yo escuché una vez decir a un predicador, escuché decir estas palabras, no, Roberto, cuando yo esté en el cielo, quiero estar al otro lado del trono, donde esté Él. Piensa, ¿qué tipo de actitud egocéntrica, liquidante, de una persona que diga, yo no creo que ese tipo pueda cambiar? Ya, yo admito que es cristiano como yo, vamos a ir al cielo, pero yo quiero estar al otro lado del trono, o sea, lejos de él en el cielo. Es un hombre que no ha entendido lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria muchas veces no tenemos una vida estimulante, tenemos una vida más bien congelante. Congelamos a la gente, los tachamos porque para nuestro gusto o de nuestra perspectiva esa persona no nos sirve. Y pueden pasar 10 años y ya nos quedamos. Nos falló una vez, me mintió una vez, me traicionó una vez. Yo no sé si tú tengas relaciones fracturadas de ese tipo. Mi consejo, querido hermano, es no congeles a la gente. La gente cambia. Una vez, nosotros tenemos un ministerio que se llama Encuentro Matrimonial. Y una vez vino un compañero de la universidad y el amigo común me contó esta anécdota. No nos veíamos, yo había estudiado ingeniería en la Universidad de Ingeniería y ahí éramos compañeros de estudios. Y este común amigo lo invita al encuentro matrimonial, entonces él viene aquí a la reunión para ir al encuentro y de repente dice, el pastor se llama Roberto Bastante. Ah, no, yo tengo que ver a ese tipo, dice. Yo tengo que ver, ese pata de pastor, yo tengo que verlo. Pero a él le parecía imposible que ese muchachito irresponsable que era yo de joven podía llegar a ser pastor, ¿no? Entonces él decía, más vino por curiosidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos atrevemos a tener vidas estimulantes. ¿Qué es una vida estimulante? Es una vida que inspira, es una vida que se juega por la gente, es una vida que cree en el potencial de la gente. No es una vida que tacha a otros
como si fueras Dios, porque ese es el pecado de no tener una vida estimulante, atreverse a juzgar a otro y tacharlo. Este no sirve. Por favor, hermano, no congeles a la gente. Y si hoy día tú estás escuchando estas palabras y por ahí brota un recuerdo de una vieja enemistad familiar, por ahí brota un recuerdo de tu matrimonio roto, por allí brota un recuerdo de una traición que te dolió mucho. Déjame decirte que a lo mejor esa persona ya no es la misma y podrías tú tener una vida de convergencia con ella. ¿Me entiendes, hermano? La gente cambia y vale la pena entenderlo porque tú también estás cambiando. Amén. Cuando uno tiene una vida de convergencia, básicamente también tienes una vida de estimulante. Y entonces siempre sumas y no restas. En tercer lugar, siguiendo la historia, nos habla de una vida consistente. Lee conmigo los versos 25 y 26. Dice allí: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya ahí lo tienes. Llega Bernabé desde Jerusalén, lo han enviado los apóstoles para ver qué pasa, cómo es posible que los gentiles se conviertan en gran número, y él llega y ve el obrar de Dios, grandes cantidades de gentiles se están convirtiendo al evangelio, y entonces él se da cuenta, esto es un avivamiento, necesito ayuda, y se acuerda de Pablo. Y va y lo busca a su ciudad de Tarso. A Saulo, se llamaba Saulo, no se llamaba Pablo todavía, y lo trae. ¿Por qué? Porque él necesita hombres y mujeres que puedan enseñar a otros. La Escritura nos muestra que siempre hay una necesidad permanente en la iglesia de Jesucristo, que unos más maduros enseñen a otros más novicios. Eso se llama discipulado. Siempre se necesita esto. Y eso es lo que hace Bernabé. ¿Por qué? Porque la enseñanza sólida crea lo que necesita una iglesia para avanzar. Bernabé ya había mostrado que tenía una vida estimulante, como dijimos hace un momento. En el capítulo 9, un par de páginas más atrás, en el capítulo 9, Bernabé, cuando conoce a Pablo y ve el cambio que había hecho Pablo, él no congeló al apóstol Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Como tú sabes, Pablo se convirtió. Y él, dice el Hechos capítulo 9 y el verso 27, dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Como decía hace un rato, Bernabé era un hombre que se jugaba por otros, se jugaba entero por otros, se arriesgaba por otros. Y esto es lo que hizo realmente con Saulo de Tarso. Fue y frente a los apóstoles dijo, no, este hombre fue perseguidor, pero ha cambiado. No hay que congelar a la gente, ¿verdad? Este hombre es otro, y eso es lo que hace, se juega por él. Y se pasan todo un año enseñando, y dice, por primera vez se llamó cristianos
a los cristianos, de Antioquía. ¿Cómo tener una vida consistente? ¿Cómo tener solidez espiritual? ¿Sabes, hermano? Yo he descubierto un principio que lo quiero compartir contigo hoy. Es el principio siguiente: la disciplina conduce al deleite. Esto tienes que aprenderlo, hermano. La disciplina conduce al deleite. Tú, por ejemplo, no tienes disciplina de leer la palabra de Dios. Pues tienes que disciplinadamente abrirla todos los días. Y tú te vas a dar cuenta que llega el momento del deleite. Y cuando tú aprendes a deleitarte en la palabra de Dios, ya es como un vicio. Perdóname que utilice esa frase. Tú no puedes vivir sin la palabra. Y pasan los años y este libro se hace cada vez un desafío más hermoso, más demandante para tu vida. La disciplina conduce al deleite. Mira este texto de Isaías. En Isaías 58, verso 13, está hablando del día de reposo, el día sábado, que era un día especial para los judíos. Allí el apóstol dice, el profeta dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Entonces te deleitarás en el Señor. ¿Cómo llego al deleite? Llamándole deleitoso. Es importante que captes este principio espiritual. La disciplina, le está diciendo el profeta al pueblo de Israel: tú tienes que disciplinarte, que el día sábado no se trabaja. El día sábado para los judíos, ¿no? El día sábado es para honrar al Señor. Podríamos hacer toda una larga exposición de esto. El día sábado no es para que te tires a la cama. Hay un principio espiritual de 6 por 1. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Aún Dios hizo eso después de 6 días de creación. Y algunos dicen, tienes que descansar para que luego de un día de descanso tu productividad aumente y puedas producir más y mejor. No, esa no es la motivación. Tampoco es la motivación de que tú te dediques místicamente simplemente para cumplir lo que Dios dice y tengas un comportamiento legalista acerca del día de reposo. El principio está puesto en la Escritura. 6 días trabajas, 1 día descansas. Pero ese día tú lo que haces es sustraer parte de tu tiempo productivo para dedicarlo a Dios. Por eso, por siglos y siglos, los cristianos tomaron el día domingo y el día domingo no se trabajaba, ¿verdad? Hoy en día, con la involución espiritual, hoy en día todos los días son iguales y hoy día te exigen trabajar el día domingo, ¿verdad que sí? Y no te queda alternativa. Pero en tu corazón, tú puedes separar un día para dedicarlo al Señor, para tener un tiempo de comunión con Él, sin la preocupación del aspecto laboral. Los judíos tomaron el día de reposo como algo absolutamente mandatorio y los maestros judíos legislaron hasta qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Llegaron al extremo de decir: tú no puedes llevar un peso más allá de 9 cuadras porque es pecado. Ya estás violentando el día de reposo. Y así hicieron montones de leyes para santificar, mira mis comillas, el día de reposo.
Eso es legalismo. El cristiano en su corazón puede dedicar un día para buscar a Dios, para restaurar su riqueza espiritual. Puede tener un tiempo de verdad precioso con Dios si lo decide guardar. Puede ser un lunes, un martes, un miércoles, pero lo puedes hacer. Y esto es importante para nosotros. Cuando hablamos de una vida consistente, habla de crecer. Ellos pasaron un año enseñando y la idea es no dejar de crecer nunca. Si tú tienes una vida consistente, tú no puedes dejar de estudiar la palabra de Dios. Y vas a descubrir algo. Todo cristiano que quiere crecer descubre algo. Descubre que cada día sabe menos. Vas avanzando en la palabra de Dios y cada día descubres qué ignorante que soy, Señor. He leído 20 veces este versículo, no me había dado cuenta de esto. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Claro que nos pasa, a todos nos pasa, porque no hay límite para crecer. Y es importante, si tú quieres tener una vida consistente, que es un cristiano sólido, tú necesitas crecer y crecer hasta el día de tu muerte. Amén. En cuarto lugar, una vida trascendente. ¿Sabes, hermano? La salvación no es la meta. Algunos creen que la salvación es la meta del cristiano. La salvación no es la meta del cristiano. La salvación es la puerta de entrada al reino de Dios. Dios tiene planes para tu vida que van más allá de tu salvación. Por cierto, que la salvación es básica, porque sin salvación lo pierdes todo. Pero si tú eres salvo, tú necesitas seguir ensanchando tu visión del reino de Dios. Mira lo que dice en los versos 29 y 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Qué está pasando? Que el capítulo 11 del libro de los Hechos termina con una visita de profetas que venían de Jerusalén a Antioquía. Y ahí se levanta un profeta que dice, va a haber un hambre en todo el imperio. Va a haber un hambre atroz en todo el imperio. Todavía no llegaba la hambruna, pero él anuncia, él predice esa hambruna, guiado por el Espíritu Santo. Y no está aquí para enfatizar que el hecho que tengan que haber profetas en la iglesia de manera predictiva. Lo que está tratando el autor del libro de los Hechos de enfatizar es esa otra parte de la vida cristiana que tiene que ver con el trabajo hacia afuera, hacia la necesidad de tu sociedad, a lo que se llama hoy día discipulando las naciones. Tiene que ver con que el cristiano busca mejorar la vida de su prójimo, busca ayudar al prójimo. Y acá nos dice que cada uno determinó hacer una colecta y cada uno dio conforme a lo que tenía, no de lo que tenía, sino conforme a lo que tenía. Es decir, los ricos dieron mucho más que los pobres porque hubo una proporcionalidad. Eso es dar conforme a lo que uno tiene. Pero dar de lo que uno tiene es dar cualquier cosa. Pero acá nos dice que la hambruna no había llegado todavía. Pero comenzaron a dar ofrendas en Antioquía para llevar a Jerusalén para una hambre futura que iba a venir y efectivamente llegó. Esta convicción de proporcionalidad es importante cuando tú quieres tener una vida trascendente. ¿Sabes por qué? ¿Qué cosa es tener una vida trascendente? Es tener una vida que va dejando huella. Si tú no dejas huella en tu vida, has vivido por gusto. Y podemos decir que el ejemplo se da en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Si tú ves el capítulo 13, ahí nos pone de ejemplo la vida del rey David como una vida trascendente. ¿Por qué?
porque Dios le dio una promesa al rey David, que a través del tronco familiar iba a venir el Mesías, el rey de Israel. Y le dio esa promesa. Si tú lees en casa Isaías 55, te vas a dar cuenta que Dios reafirmó la promesa a David. Mira lo que dice Isaías 55:3. Dice, inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán, y yo haré con ustedes un pacto eterno, que es el de mi invariable misericordia por David. Yo te desafío este día, antes que te vayas a dormir, a que leas hoy Isaías 55, todo el capítulo. Tienes que leer todo el capítulo para darte cuenta que por qué Hechos capítulo 13 condensa lo que se llama las misericordias de David. ¿Qué son las misericordias de David que hablaba Isaías? La Biblia en Hechos 13 nos dice en el verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a la corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Eso fue. ¿Qué son las misericordias fieles de David entonces? Es una forma de decir que Dios iba a levantar de los muertos a Jesucristo. Lee otra vez Hechos 13:34. En cuanto a que le levantó de los muertos, los dijo así, les daré las misericordias fieles de David. ¿Qué fue David entonces? David fue un hombre que trascendió. Por favor, termina leyendo el verso 36. No está en tu papel, pero está hablando de lo mismo. No, el verso 36 dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió o murió. ¿Qué nos dice David? Léelo otra vez. Habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Era un hombre que pasó en su tiempo, murió como mueren todos, pero dejó huella. Esa es una vida trascendente. Y antes de acercarnos a la mesa del Señor, hermano, tú necesitas hacerte las preguntas finales. ¿Tengo una vida convergente? ¿Trato de traer a Cristo a todo el que se relaciona conmigo? En segundo lugar, ¿tengo una vida estimulante? ¿Puedo percibir que mi vida inspira a los que viven o trabajan o estudian conmigo? ¿Los inspiro de verdad? ¿O soy un tipo odioso, crítico? Piénsalo. En tercer lugar, ¿tengo una vida consistente? ¿Estoy creciendo sistemáticamente? ¿Mi vida cristiana es mejor que la vida cristiana que tenía el año pasado? Ahora tengo mucho mayor alcance doctrinal y ético en mi vida porque soy más amigo de la palabra es más amiga mía. Es decir, estoy avanzando o me he estancado o lo que es peor, he retrocedido. ¿Cómo puedo calificarme yo hoy antes de irme a mi casa? ¿Tengo una vida consistente? Y por último, ¿tengo una vida trascendente? ¿Mis relaciones personales dejan huella en la gente? Son preguntas válidas, hermano. El Señor nos ayude a remover nuestros obstáculos que nos impiden en nuestro andar cristiano. Podemos decir, quiero dejar una huella. Anótalo. La vida trascendente es eso. Quiero dejar una huella. Amén. Antes de acercarnos a la mesa del Señor, piensa en estas cuatro facetas de la vida cristiana y haz tu evaluación.